y ella murió. Dios te bendiga, estamos una vez más aquí en Restaurados por la Palabra, siguiendo con el libro de 1 Corintios, capítulo 3. Hoy vamos a estar tratando este tema como colaboradores de Dios, como herramientas del Dios vivo, como instrumentos del Señor. Seguramente muchas veces te habrás preguntado en qué puedo colaborar dentro de mi iglesia, qué es lo que puedo hacer, qué tarea, cuál es el propósito que Dios tiene para conmigo, cuáles son las buenas obras que Dios ha preparado para mi vida. Y Dios te va a ir poniendo delante de tu vida las buenas obras que tenés que hacer. Muchas veces nos apuramos, nos aceleramos, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, hacemos muchas cosas que no están mal, que están bien, pero que no tienen nada que ver con los propósitos de Dios y la buena voluntad de Dios para con nosotros. ¿Sí? Muchas veces lo que quiere el Señor es una tarea específica, ¿sí? O encontrarme con alguien específico, hablarle a una persona específicamente para que sea salva, para que alcance la salvación. Hay diversas formas que tiene el Espíritu Santo para mostrarnos cuál es la buena voluntad del Señor. Si bien todos estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Muchas veces hacemos cosas que tienen que ver con lo carnal, lo humano, con la vanagloria humana, con el trabajo social, que no está mal, no digo que está mal, que está bien, ¿sí? Pero que está lejos de la voluntad específica de Dios para mi vida, que está lejos de la buena voluntad, ¿sí? Y de las obras que Dios tiene específicas para mi vida. Si me pongo a contar las obras específicas que Dios me ha dado para hacer, son pocas, ¿sí? ¿Y cuántas son las que yo hice? Y muchas. Pero sin embargo, las que valen realmente son las que Dios me indica que tengo que hacer. Esas son las que van a dar fruto, ¿sí? ¿Por qué? Porque son parte de la semilla que fue sembrada en nuestros corazones y que a su vez va a dar crecimiento y va a dar fruto para prosperidad. Ahora bien, la voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Nuestra voluntad también tiene que ser así, buena, perfecta y agradable. No al mundo, sino a Dios, delante de Dios. Siempre delante de Dios, no delante de los hombres, no delante del mundo. No para que todos nos vean, porque podemos mostrarnos de una forma, pero a la vez somos de otra forma, ¿sí? Nos comportamos de otra forma. Podemos dar un testimonio delante de los hombres, pero en nuestros hogares somos totalmente distintos. Y esto tiene que ver con la voluntad, ¿sí? La voluntad, nuestra propia voluntad debe ayornarse a la voluntad de Dios. Y cuando se une a la voluntad de Dios, ¿sí? Ya no es mi voluntad, sino es la voluntad de Dios la que obra en mi vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer los propósitos, cumplir los propósitos de Dios y para alcanzar, ¿sí? Esta buena voluntad que el Señor tiene. Así que ya vamos rapidito al capítulo 3 de 1 Corintios, que dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí la primera parte donde Pablo, ¿sí? Hace referencia a cómo les está hablando, ¿sí? A cómo les está enseñando. Les está enseñando como a niños. ¿Por qué? Porque todavía hay celos, contiendas, disensiones, ¿sí? Hay burlas, hay chusmerío dentro de esta iglesia.
una iglesia que tenía todos los dones, pero también tenía todos los pecados, ¿sí? Entonces, a mayor don recibido, ¿sí? Mayor prueba. ¿Sí? Entonces Pablo les tiene que hablar como a carnales y no como a espirituales. ¿Por qué? Porque no pueden comprender las cosas espirituales. ¿Sí? Ellos comprenden los celos, comprenden las disensiones, comprenden las diferencias, comprenden el chusmerío, comprenden todo lo que tiene que ver con la carne y no saben discernir lo espiritual. Entonces Pablo le tiene que hablar como a niños, ¿sí? A niños pequeños que recién están entendiendo el mundo que los rodea. Luego continúa diciendo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor, a que cada uno le concedió el Señor. Tanto Pablo como Apolos han recibido los dos una tarea distinta, ¿sí? ¿Sí? Esto tiene que ver con la obra, con la buena voluntad de Dios preparada para Pablo y para Apolos. Pablo sembró, ¿sí? Apolos regó, pero el crecimiento lo dio el Señor, ¿sí? Entonces, las tareas que habían recibido el apóstol Pablo, ¿sí? Y el hermano Apolos fueron totalmente distintas, pero sin embargo servían a un mismo propósito, que es la buena voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Fuera de eso no hay de qué gloriarse, ¿sí? Simplemente es cumplir la voluntad de Dios y basta, como instrumentos inútiles. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada labor tiene su recompensa, cada actitud tiene su recompensa. Cada voluntad ayornada a la voluntad de Dios tiene su recompensa, al igual que cada pensamiento y cada intención que está detrás del corazón tiene su recompensa. Todo lo que está en el corazón saldrá a luz, todo lo que está escondido saldrá a luz. Y eso lleva una recompensa, ¿sí?, que está delante del Señor, así sea buena o sea mala. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo puso los cimientos de la iglesia en Corintio, ¿sí? Cada uno fue poniendo un ladrillo, ¿sí? Pero ese ladrillo tiene que estar conforme a la voluntad de Jesucristo, a la voluntad del Padre, ¿sí? A la voluntad del Espíritu Santo. No podemos edificar o sobreedificar con otros elementos, con otros ladrillos, ¿sí? O con otras rocas que no sea Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno os será manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Toda obra que nosotros realicemos tiene que ver con un juicio, ¿sí? Pasará por el fuego, ¿sí? Si nuestra obra permaneciere, recibiremos recompensa. Si no permaneciere, recibiremos pérdida. Si bien seremos salvos, pero lo que perdemos es la obra que
hemos realizado la obra de nuestras manos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto tiene que ver con la intimidad, con la casa de Dios, ¿sí? Tiene que ver con la iglesia de Dios. Somos un cuerpo, las personas somos la iglesia de Dios, no el edificio. Los edificios pueden destruirse, se desmoronan, pueden ser rematados, pueden ser vendidos, alquilados, ¿sí? Pero sin embargo el edificio de la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Nosotros estamos conformados para ser la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Elevada y exaltada a la santidad de Dios. Luego continúa diciendo: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Un corazón humilde, ¿sí? Para alcanzar a las almas. No podemos alcanzar las almas con un corazón soberbio, con un corazón de altanería, sino sumisos y humildes de corazón. Siempre con el corazón dispuesto al servicio y no a que nos sirvan. Siempre con el corazón dispuesto a perdonar y no a pedir, a pedir que nos den el perdón, ¿sí? O que nos pidan perdón, que nos pidan perdón en este caso, ¿sí? Porque somos nosotros y nosotros somos personas elocuentes, somos personas importantes y nos tienen que pedir perdón a nosotros. No, siempre pidiendo perdón aunque no tengamos la culpa, ¿sí? Siempre pidiendo perdón. ¿Para qué? Para desatar bendición, no solamente sobre mi vida, sino sobre la vida de aquella persona que está con el corazón enojado con nosotros, ¿sí? A pesar de todo, siempre el perdón en primer lugar. Esto nos ayuda a construirnos en la santidad y a edificar el templo del Dios vivo, que es santo. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Sí? Dios conoce todos y cada uno de nuestros pensamientos, ¿sí? No solamente de aquellas personas que están alejadas de Dios o que están perdidas en el mundo, que son pecadores y que no quieren reconocer al Señor, sino que también conoce aún más profundamente nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Estamos como desnudos delante de la presencia del Señor. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Acá está hablando de la unidad, ¿sí? Unos con otros, ¿sí? En Cristo Jesús y en el Padre. Somos uno en cuerpo, alma y espíritu con el Señor. Entonces tengamos en cuenta la unidad, a quién le pertenecemos y cómo tenemos que caminar delante del Señor, que es en santidad. Luego pasamos al capítulo 4, que es el ministerio de los apóstoles, lleva como título, ¿sí? El ministerio del mensajero. Apóstol significa enviado, aquel que es enviado, ¿sí? Empieza así: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Sí? Somos servidores y administradores de los misterios de Dios. Todo lo que el Señor nos revela a nosotros es lo que tenemos que mostrar al mundo, lo que tenemos que mostrar a las personas. ¿Para qué? Para que conozcan al Dios vivo y verdadero, que es el que se revela a sí mismo para conocimiento de aquel que no lo conoce, ¿sí? Y para la edificación de la propia iglesia que lo conoce al Señor. Ahora bien, dice en el versículo 2, se requieren de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El punto que acá el apóstol Pablo marca es la fidelidad. La fidelidad.
¿sí? ¿Cómo puede mantener su matrimonio firme sin fidelidad? No, no puede. Tiene que haber fidelidad y esto implica confianza, ¿sí? Entonces, mi relación con Dios, ¿sí? Tiene que basarse en la fidelidad, no solamente de Dios, porque Dios es fiel en todas sus palabras, sino en mi fidelidad a Dios, mi fidelidad a las palabras de Dios. Y esto tiene que ver con la integridad del corazón delante del Señor. La integridad delante del Señor, sí, me habla de fidelidad, sí, de integridad, sí, me habla de confianza en el Señor. La integridad me habla de fe en el Señor. La integridad me habla de amor hacia el Señor. Entonces seremos hallados fieles delante del Señor. ¿Por qué? Porque somos íntegros. Íntegro significa ser uno con el Señor, ¿sí? Ahí está el secreto de ser fieles, de la fidelidad. ¿Querés ser fiel al Señor? Entonces tenés que ser uno con el Señor. Uno en un mismo pensamiento, uno en un mismo corazón, uno en una misma alma, uno en el mismo espíritu. Tenemos que ser fieles al Señor, tenemos que ser íntegros. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Sabemos, acá Pablo marca, de quién viene el juicio. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia o dentro de tu familia te juzgan por ser creyente? O te juzgan por predicar la palabra, o te juzgan porque Dios te apartó para un ministerio específico, o te juzgan por la tarea y la obra que Dios te ha encomendado, ¿sí? El que hace, un día un jefe me dice, el que hace se equivoca y el que no hace critica, ¿sí? Esto me lo decía una persona que está en el mundo, ¿sí? Y que no cree en Dios. Si el mundo mismo habla de estas cosas, ¿cuánto más el reino de Dios? ¿Sí? El que hace se equivoca. Vas a estar trabajando, te vas a equivocar, pero te vas a levantar y vas a aprender y vas a seguir adelante y no vas a bajar los brazos. ¿Por qué? Porque sos fiel al Señor y fiel a su obra y amás al Señor con todo tu corazón. Pero el que no hace es el que critica. El que pretende un puesto importante es el que acusa falsamente, ¿sí? Entonces, tiene que ver con lo que el maligno ha sembrado en el corazón de algunos hermanos que son carnales, como hablaban en el capítulo 3, ¿sí? Les hablaba como a carnales. ¿Por qué? Porque había una semilla todavía que el maligno había sembrado en sus corazones y que daba crecimiento. Entonces, el que te juzga, el que te condena, el que habla mal de vos, el que te etiqueta, ¿sí? De alguna forma, tiene que ver con el maligno, con lo que el maligno ha sembrado en su corazón. Entonces, no juzguemos a las personas, sino que juzguemos los espíritus que están ministrando a las personas, que es muy distinto. La persona debe ser salva, debe ser liberada de esa situación, ¿sí? Y debe ser amada, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo fui amado. ¿Por qué? Porque yo fui perdonado. Y si yo fui perdonado y fui amado, también tengo que perdonar y tengo que amar. Un día me llaman por teléfono una persona que me había acusado falsamente, ¿sí? Delante de mis pastores y me dicen, y no lo atiendas porque habló mal de vos. Y yo lo atendí normalmente porque no me quedó rencor en el corazón, no tenía por qué odiarlo, ni juzgarlo, ni condenarlo. Sí, me preguntó por un presupuesto, por una cuestión de trabajo laboral, sí, le pasé el presupuesto, todo bien, sí, pero lo atendí porque sabía que la semilla que estaba en su corazón no había sido sembrada por Dios ni por el Espíritu Santo, sino que había sido sembrada por el maligno, y que esa persona necesitaba ser liberada de esa semilla que había dado crecimiento en su corazón. Entonces, si Dios me perdonó a mí, ¿por qué no voy a perdonar al hermano? Si Dios me amó a mí,
por qué no voy a amar a mi enemigo? Como dice la Escritura. Si yo no amo a mi enemigo, ¿sí? Si yo no bendigo a los que me maldicen, ¿sí? Si yo no abrazo al que me hiere, si yo no levanto al que ha caído a pesar de que me haya hecho daño, si yo no perdono a los que me acusaron, a los que me han maltratado, nada tengo que ver con Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús hizo eso conmigo. Me abrazó, me perdonó, tuvo misericordia de mí y por lo tanto yo debo dar lo mismo que he recibido de parte del Señor. Y continúa. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuántas veces prejuzgamos o juzgamos antes de tiempo? Ah, no, porque seguramente va a actuar así, o dice eso porque, ¿sí? Nos maquinamos en nuestra mente un montón de cosas, ¿sí? Y prejuzgamos o juzgamos a las demás personas, ¿sí? A causa de nuestros pensamientos, ¿sí? Pensamientos carnales, pensamientos que vienen del maligno, pensamientos que vienen del mundo, que nada tienen que ver con Dios, ¿sí? Lo que suceda, después Dios lo va a revelar a su tiempo, y ahí cada uno recibirá su recompensa. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Sí? Muchas veces oímos palabras, oímos chusmerío, oímos acusaciones falsas, ¿sí? Y nos dejamos llevar por esas acusaciones, ¿sí? Y terminamos juzgando a un hermano o una hermana a causa de algo que no es cierto, ¿sí? Dejamos llevar nuestra mente. Ah, pero si me vinieron con este comentario, seguro que este hermano o esta hermana es así, así. Y empiezo a mirarla mal, empiezo a mirarlo mal, empiezo a juzgarlo mal. Lo bloqueo del celular, ¿sí? Ya no le hablo, ya no lo saludo. Empiezo a tener digamos, una especie de conciencia sobre esa persona, la cual es falsa. ¿Por qué? Porque es creada sobre una mentira, ¿sí? Sobre un chusmerío que se dispersó dentro de la iglesia, ¿sí? Cuando la persona nada tiene que ver con el pecado que se había desparramado, ¿sí? Que es de una mentira y una falsa acusación. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que oímos para no juzgar falsamente o injustamente a otras personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Un día me dijeron, aquellos que acusan a un hijo de Dios, a una hija de Dios, ¿sí? Están acusando a la iglesia de Dios, ¿sí? A la esposa de Cristo, ¿sí? Y si están hablando mal de la esposa de Cristo, ¿sí? Es como tratarla como si fuese una ramera a la esposa de Cristo. Entonces tengamos cuidado con lo que llega a nuestros oídos para que no anide nuestra mente y conciba en nuestro corazón malos pensamientos, malos deseos y malas intenciones para con otras personas que realmente, ¿sí? Se mantienen en santidad delante de Dios, simplemente porque el diablo ha sembrado una semilla de acusación en el corazón de un hermano que es carnal, ¿sí? Y éste lo ha desparramado por toda la iglesia para destruir su vida, o destruir o detener la obra de Dios en la vida de este hermano o de esta hermana. Entonces tengamos cuidado con lo que llega a nuestros oídos, sepamos juzgar bien a la luz de la palabra del Señor para evitar que nuestro corazón se enferme de pecado, ¿sí? Y evitar condenar a un hermano o hermana que vive en santidad delante del Señor, ¿sí? Y que cumple la obra del Señor conforme a las Escrituras, ¿sí? Y no detener la obra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces por la mentira, por la injusticia, la obra de Dios es detenida, ¿sí? A causa de estas cosas. Porque hemos concebido en nuestros corazones, en nuestra mente, una mentira de Satanás a causa de un chusmerío,
¿sí? Que una persona que tal vez por envidia o por celos o contiendas, como pasaba acá en Corintios, ¿sí? Quiere destruir la obra de Dios en la vida de esta persona. Luego dice en el 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Sí? ¿Cuántos ha sufrido Pablo? ¿Cuántos sufren aquellos que están sembrando en el reino del Señor? ¿Sí? ¿Para qué? Para que los que reciben esa semilla del reino de Dios, de la salvación, tengan y alcancen un reinado juntamente con Cristo. Pero a la vez estos que están trabajando en la obra, ¿sí? Sembrando, reciben injurias y son espectáculos para el mundo, para ser burlados, ser azotados, ser injuriados, ser juzgados, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta, oremos por aquellos que siembran en el reino de Dios para crecimiento y para salvación de muchos. En el 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Mira lo que le pasa a las personas que trabajan en el reino. Todas estas cosas. Padecen hambre, tienen sed, están desnudos, son abofeteados, no tienen morada fija, tienen que trabajar, aparte de trabajar en el reino, tienen que trabajar en lo secular para poder mantener su hogar, ¿sí? Han venido a ser como la escoria del mundo, la porquería, lo último, ¿sí? El desecho de todos. Y dice, no escribo esto para avergonzarlo, sino para amonestarlo. ¿Por qué tenía que amonestarlo? ¿Por qué? Porque debían reconocer el trabajo apostólico de Pablo y el trabajo de discipulado de Apolos, ¿sí? Muchas veces te van a dar este ministerio, después te lo van a quitar para humillarte, pero sin embargo Dios utiliza todas estas herramientas para exaltarte, porque Dios, donde te sacan de un lugar, te abre la puerta en otro lugar para que tu nombre sea exaltado delante de todos, ¿sí? A pesar de que hayas sido humillado en un lugar, ¿sí? Vas a ser exaltado por el Señor en otro. En el 15, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Imitar a Pablo, imitar al apóstol, es imitar también a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el apóstol es reflejo de Cristo Jesús. Entonces, a través de los consejos, a través de los mandamientos que el apóstol Pablo nos ha dejado, nosotros somos reflejos de Cristo cuando cumplimos estas palabras que están escritas en la Biblia que a nosotros nos ha llegado. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Sí? No solamente el apóstol abrió la iglesia, no solamente el discipulador discipuló, sino que ahora les manda un regente para que les marque el camino que deben seguir,
que es la santidad. Ahora son carnales, pero a través de este regente que es Timoteo, hijo amado de Pablo, ¿sí?, van a seguir el camino de la santidad. ¿Para qué? Para ser personas o hijos espirituales en Cristo Jesús. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Sí, envanecidos, ¿por qué? Porque preferían que no venga Pablo. No querían que venga Pablo para poder seguir en su caminar carnal, en su caminar mundano, un pie en el mundo, un pie en la iglesia, seguir su vida, hacer sus cosas. Pero sin embargo, Pablo, voy a ir a vosotros para ver qué clase de poder hay en vuestras vidas. ¿Sí? Si está el poder del mundo, el poder del maligno, o si está el poder del Espíritu Santo en vuestros corazones. En tanto es necesario que el apóstol llegue a ese lugar, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sí? El reino de Dios se manifiesta en el poder, y el poder de cambio radical de las vidas, el poder del Evangelio, el poder de la manifestación de Dios en las vidas de las personas. Esto es el verdadero Evangelio. Si te han predicado y nunca hubo un cambio radical en tu vida, es porque has escuchado un Evangelio licuado, un Evangelio humanístico, un Evangelio psicológico, que nada tiene que ver con el verdadero mensaje de parte del Señor, que es el arrepentirnos diariamente de nuestros pecados y creer firmemente en el poder de la salvación que Dios nos ha dado. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué elegimos? ¿Qué eligen ustedes? ¿Que venga el apóstol con vara o con espíritu de amor y de mansedumbre? Esto es lo que le pregunta Pablo a los corintios, ¿sí? Para ponerlos, ¿sí?, frente a la realidad. No es entre la espada y la pared, supuestamente, sino frente a la realidad espiritual que ellos estaban viviendo. Dejen las cosas carnales y empiecen a vivir las cosas espirituales. Empiecen a vivir el poder de Dios. Empiecen a vivir el verdadero Evangelio. Esto es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintio, ¿sí?, y lo que nos dice hoy a nosotros. Dejemos las cosas carnales, dejemos las cosas de este mundo y empecemos a vivir en el poder verdadero del Evangelio, que es el que cambia radicalmente las vidas. ¿Sí? No hay otra cosa que pueda cambiar una vida sino el poder del Evangelio, porque el reino de Dios es poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios, y este Evangelio se manifiesta para salvación, para liberación y para santidad y sanidad de las almas. Dios te bendiga, te espero el sábado que viene, este jueves a las 13 horas, como todos los jueves, por FM Sion, la 101.3. Vamos a estar trayendo una palabra preciosa de parte del Señor, que conviene que la escuches, ¿sí?, para sanidad de tu alma. Te espero el sábado que viene por este mismo canal de YouTube. Me buscas como Osvaldo Martín y ahí encontrás todas las enseñanzas bíblicas que necesites y la palabra que el Señor tenga para tu vida. Dios te bendiga y te espero en el nombre de Jesús. Más allá del amor, pues ahí estaré.